Mi padre me dio un ultimátum: no vuelvas. Le respondí, de acuerdo, y actué primero. Bloqueé nuestra confianza, cancelé la negociación de la casa y puse todo patas arriba. Al día siguiente, 46 llamadas y su abogado alertaban de un problema serio. Me reí a carcajadas y respondí. Mi nombre es Eliana Soler. Tengo 34 años y mi padre terminó nuestra relación en 11 segundos. Todavía estaba en mi escritorio cuando llegó el mensaje de voz y su voz era tan neutra que sonaba menos a enfado y más a una decisión que ya había sido firmada a mis espaldas. No vuelvas. Seguimos adelante sin ti. Reproduje el mensaje 2 veces porque honestamente pensé que me había perdido algo. Quizás mi nombre. Quizás una razón, quizás una fisura en su voz que demostrara que todavía recordaba que yo era su hija. No había nada, ni explicación, ni pelea, solo un corte limpio. Así que respondí con una palabra por mensaje de texto. De acuerdo. Luego, me moví más rápido de lo que esperaban. El fideicomiso familiar que había estructurado después de la cirugía de mi padre quedó bloqueado antes de que mi café se enfriara. La venta de la casa adosada en la que contaban para su jubilación se canceló antes del almuerzo. La cuenta de soporte compartida que de alguna manera se había convertido en el fondo de conveniencia privado de todos quedó sellada tras mis credenciales antes de la cena. A la mañana siguiente, había 46 llamadas perdidas. Un mensaje de un abogado de sucesiones que decía: tenemos un problema serio. Y por primera vez en años, reí sin sentir culpa. Porque si mi padre quería un futuro sin mí, entonces finalmente iba a ver cómo era ese futuro cuando mi dinero, mi nombre, mi crédito y mi paciencia ya no lo estuvieran sustentando. A la gente le encanta hablar de lealtad familiar cuando están parados sobre algo que ustedes construyeron. No aprendí eso en una noche dramática. Lo aprendí a lo largo de 12 años de ser la hija que arreglaba las cosas en silencio. Trabajaba como gerente senior de licencias para un grupo de hospitalidad que manejaba expansiones de restaurantes y hoteles boutique en 3 estados. Mi trabajo eran contratos, cumplimiento normativo, plazos, permisos, firmas, el tipo de trabajo que nadie nota hasta que algo colapsa. Ese mismo rol se convirtió lentamente en mi posición dentro de mi familia también. Cuando mi padre, Ricardo, se desgarró el manguito rotador y no pudo trabajar horas extra, reorganicé sus deudas. Cuando las facturas médicas se acumularon, creé un fideicomiso familiar para que el dinero que estaba apartando para su futuro no fuera absorbido por gastos por pánico. Cuando mi madre, Elena, dijo que estaban cansados de alquilar y querían algo pequeño y acogedor para la jubilación, estructuré un plan para la compra de una casa adosada en Scottsdale bajo términos estrictos. Mi dinero para el pago inicial, mi crédito en el expediente, mi propiedad hasta que pagaran su parte con el tiempo. Mi hermana mayor, Valeria, aportó opiniones, discursos emotivos y absolutamente nada más que pudiera sobrevivir una auditoría. Tenía talento para deslizarse en una habitación después de que la parte difícil terminara y hacer que sonara como si hubiera sido parte de la solución todo el tiempo. Durante años, lo ignoré porque estaba ocupada. Me decía a mí misma que la competencia era suficiente. No lo era. La competencia es útil, pero en una familia construida sobre la memoria selectiva, la utilidad puede convertirse en derecho. Así que gradualmente no te das cuenta hasta que alguien decide que la máquina debe seguir funcionando sin la persona que la construyó. Bufa, el mensaje de voz no me tomó por sorpresa porque mi padre fuera cruel por naturaleza. Me tomó por sorpresa porque finalmente me di cuenta de lo fácil que se había vuelto para todos ellos confundir mi apoyo con una obligación. Habían dejado de ver mi ayuda como un regalo mucho antes de decidir echarme. La veían como infraestructura. Y cuando la gente piensa que eres infraestructura, no imagina que puedas irte. Imaginan que absorberás el daño y seguirás manteniendo las luces encendidas de todos modos. Ese fue su error. Mi error mayor fue no ver la trampa antes, porque el mensaje de voz no fue el comienzo de la traición. Fue solo la primera pieza que dijeron en voz alta. Las llamadas comenzaron a las 6:12 de la mañana siguiente. Mi padre primero, luego mi madre, luego 2 números desconocidos, luego Valeria, luego el abogado de sucesiones, luego mi padre de nuevo, como si la repetición pudiera convertir el pánico en autoridad. No contesté.
Me di una ducha, me puse un blazer limpio y fui a trabajar como si el mundo no se hubiera resquebrajado la noche anterior. Esa era la parte que siempre desconcertaba a la gente sobre mí. Cuando estaba herida, no me volvía ruidosa. Me volvía organizada. A las 8:23, mi madre me envió un mensaje diciendo que estaba exagerando. A las 8:27, envió otro diciendo, nadie quiso decir lo que sonó. A las 8:31, me envió un mensaje, por favor, llama a tu padre antes de que haga algo que no pueda deshacer. En realidad sonreí ante eso, porque ¿qué pensaban exactamente que había hecho yo? No les había gritado. No había aparecido en la casa. No había amenazado a nadie. Simplemente me había retirado de los contratos, había bloqueado el acceso a mi propio dinero y había forzado a sus suposiciones a encontrarse con la realidad. El abogado de sucesiones finalmente dejó el mensaje que me hizo guardar el mensaje de voz en lugar de borrarlo. Eliana, soy Daniel Kessler. Tenemos un problema serio con el bloqueo del fideicomiso y el archivo de propiedad cancelado. Sus padres creían que había un entendimiento familiar interno. Por favor, devuélveme la llamada antes de que esto se complique más. Entendimiento familiar interno. Esa era la jerga legal para alguien que hizo promesas que no tenía derecho a hacer. Para el mediodía, tuve mi primer vistazo de hasta dónde se había extendido la ficción. Un primo en Phoenix me escribió preguntando si estaba bien y diciendo que había oído que había estado bajo mucha presión últimamente. Una vieja amiga de la familia me envió un correo electrónico para decir que esperaba que no estuviera tomando decisiones drásticas desde un lugar de agotamiento. ¿Agotamiento? ¿Presión? ¿Decisiones drásticas? El lenguaje era demasiado pulido para ser espontáneo. Valeria había comenzado a sazonar la historia antes de que la ruptura fuera oficial. No les estaba diciendo a la gente que yo era codiciosa. No todavía. Les estaba diciendo que yo había cambiado, que me había vuelto controladora, que había estado diciendo cosas extrañas, que no estaba pensando con claridad. Era inteligente de una manera fea. Las acusaciones salvajes invitan a la resistencia. La preocupación gentil se desliza bajo las defensas de la gente. Cuando mi padre llamó por 10ª vez, supe que esto era más grande que un solo mensaje de voz. Alguien había pasado semanas preparándolos para verme no como la hija que mantenía todo unido, sino como el problema que se interponía en el camino de un futuro más sencillo. Bufa y en mi familia, solo había una persona que podía mentir tan suavemente y aún así sonar útil. Valeria finalmente me envió un mensaje de texto tarde esa noche. Espero que estés orgullosa de ti misma. Sin puntuación, sin explicación, solo suficiente veneno para confirmar lo que ya sospechaba. No respondí de inmediato. En cambio, abrí la carpeta de documentos que no había tocado en meses y comencé a reconstruir una cronología, recibos, confirmaciones de transferencia, hilos de correo electrónico, borradores de contratos, notas de llamadas de propiedades, acceso. Luego llamé a alguien en quien confiaba más que en cualquier persona vinculada a mi familia. Martín del Río había sido su contador durante más de una década antes de que Valeria convenciera a mis padres de cambiarse a una firma asesora más joven que ella describía como más actual y colaborativa. Martín era el tipo de hombre que nunca levantaba la voz y nunca desperdiciaba una frase. Cuando lo conocí a la tarde siguiente, revisó los documentos del fideicomiso y me hizo una pregunta que me revolvió el estómago. ¿Alguien insinuó recientemente que esperaba que terminara su rol de aprobación? Lo miré y pregunté por qué. Él juntó las manos y dijo, porque recibí una consulta discreta hace 3 semanas sobre qué sucedería si la contribuyente activa se volviera poco confiable o emocionalmente comprometida. Esas fueron las palabras exactas. Poco confiable o emocionalmente comprometida. No muerta, no indisponible, comprometida. Sentí algo frío encajar dentro de mí. Hace 3 semanas, antes del mensaje de voz, antes de las llamadas, antes de que mi padre me dijera que no volviera, alguien ya estaba explorando cómo rodearme. Martín no especuló, pero no necesitaba hacerlo. Valeria había estado construyendo un plan de transición mientras sonreía en las cenas familiares y me preguntaba si creía que los valores de las propiedades del desierto seguirían aumentando. La siguiente prueba llegó por accidente.
La agente inmobiliaria que manejaba la casa adosada de Scottsdale me envió por correo electrónico un aviso de cancelación revisado e incluyó accidentalmente un hilo de respuesta anterior. Valeria le había escrito esa mañana intentando salvar la compra sin mí. Alegó que yo me había alejado debido a inestabilidad emocional y ya no era capaz de manejar el estrés financiero sin arremeter contra la familia. Leí esa frase 3 veces. ¿Inestabilidad emocional? Esa era su jugada. Convertirme de arquitecta a pasivo. Hacer que mi padre creyera que estaba protegiendo a la familia al echarme. Hacer que los de fuera pensaran que mi retirada probaba su historia. Hacer que ella pareciera la hija tranquila que intervenía para ayudar. Reenvié el hilo completo a mi abogado y luego a Daniel Kessler, el abogado de sucesiones que había dejado el mensaje. Debajo, escribí una línea. Esta es la razón por la que sus clientes tienen un problema serio. Me llamó en menos de 20 minutos. Su voz era cuidadosa ahora, despojada de esa suposición anterior de que se trataba de un malentendido familiar. Señorita Soler, creo que necesitamos discutir si su hermana representó hechos que no pueden ser respaldados. Esa fue la forma más cercana que un abogado se acercó a decir que alguien había mentido descaradamente sin una acusación formal. Y ese fue el momento en que dejé de pensar en control de daños. Comencé a pensar en exposición, no solo en demostrar que yo era inocente, sino en hacer que todos se quedaran quietos el tiempo suficiente para escuchar lo que habían elegido creer. Mi padre envió el mensaje que abrió la puerta. Por favor, 5 minutos. Sin gritos. Nos dijeron cosas. Esa frase importaba más de lo que él se daba cuenta. Nos dijeron cosas. No sabemos. No hiciste esto. ¿Dicho? Respondí con una hora y una instrucción. Mañana a las 7. Todos en la casa, sin excusas. Traigan cada versión que les dieron. Yo traeré los documentos. Cuando entré en el comedor de mis padres la tarde siguiente, la habitación se sentía escenificada para un funeral que nadie había acordado nombrar. Mi padre, Ricardo, se sentó a la cabecera de la mesa como si todavía creyera que la postura podía mantener unida a la familia. Mi madre, Elena, parecía exhausta, con las manos cruzadas demasiado apretadas en su regazo. Valeria se sentó frente a mí, pulcra y fría, con la barbilla levantada, los ojos ya ensayando la inocencia. No me senté de inmediato. Puse el primer documento en silencio. Prueba de la transferencia del pago inicial para la casa adosada. El segundo, mis documentos de depósito firmados. El tercero, los registros de formación del fideicomiso que mostraban quién lo había financiado, quién controlaba la autoridad de desembolso temporal y por qué. El cuarto, extractos de la cuenta de soporte que documentaban compras de comestibles, compras en boutiques, servicios de suscripción y cuentas de restaurantes que nunca formaron parte del soporte de emergencia. Luego puse la copia impresa de la agente inmobiliaria, aquella en la que Valeria me describía como emocionalmente inestable. Nadie habló durante varios segundos. Valeria lo intentó primero. Dijo que todos estaban bajo estrés y que la gente estaba leyendo demasiado en las palabras. Así que puse el resumen escrito de Martín del Río sobre la consulta que había recibido 3 semanas antes del mensaje de voz, preguntando cómo funcionaría el fideicomiso si yo me volvía poco confiable o emocionalmente comprometida. Mi madre levantó la vista tan rápido que su silla raspó el suelo. ¿Hace 3 semanas? Susurró. Mi padre se volvió hacia Valeria. Ella comenzó a hablar de inmediato, demasiado rápido, diciendo que solo había estado tratando de prepararse para todas las eventualidades porque yo había estado distante, cortante y difícil de tratar. Hice una pregunta. ¿Cuándo exactamente dije que quería dejar fuera a mamá y papá? Silencio. Ella parpadeó. Luego dijo que fue después de la cena una noche en el coche. Mi padre frunció el ceño. Esa noche condujimos por separado, dijo él. Vi la mentira golpear la mesa y morir allí. Valeria cambió de táctica, diciendo que quizás había equivocado la noche, pero no la sustancia. Así que hice otra pregunta. ¿Cuándo te dije alguna vez que quería el control de todo? Miró a mi madre ahora, no a mí. El rostro de Elena se había puesto pálido. Ese fue el primer momento en que entendió lo que había sucedido.
No una discusión, no un malentendido. Una historia les había sido alimentada en capas hasta que el exilio se sintió justificado. La voz de mi padre fue baja cuando finalmente le preguntó a Valeria si les había dicho a la gente que yo estaba inestable. Ella dijo que estaba preocupada. ¿Preocupada? Esa palabra otra vez, el escudo del cobarde. Me incliné hacia adelante entonces y hablé más bajo de lo que nadie esperaba. No los protegiste de mí. Intentaste reemplazarme con su permiso. Nadie se movió. Nadie la defendió. La sala tenía esa terrible quietud que las familias alcanzan solo cuando el hijo equivocado finalmente tiene pruebas. No grité. Eso los desconcertó más que el enfado. Simplemente seguí adelante porque la calma es despiadada cuando la evidencia ya está haciendo el daño por ti. Le mostré a mi padre la cadena de mensajes de familiares repitiendo versiones de la historia de Valeria. Le mostré a mi madre la cronología que demostraba que la campaña de desprestigio silenciosa había comenzado antes del mensaje de voz. Le mostré el correo electrónico de seguimiento de Daniel Kessler confirmando que cualquier intento de modificar la dirección del fideicomiso sin mi consentimiento no tenía base legal y planteaba serias preocupaciones de cumplimiento. Para entonces, Valeria había pasado de desafiante a herida, que era exactamente donde siempre iba cuando el guión se le escapaba. Dijo que la estaban pintando como una villana por intentar mantener unida a la familia. Dijo que yo siempre había hecho que todos se sintieran pequeños porque yo manejaba el dinero, el papeleo y la planificación. Dijo, quizás nada de esto habría pasado si yo hubiera sido más fácil de amar. Mi madre jadeó. Esa frase estaba destinada a mí. Pero también les cayó a ellos dos porque de repente toda la mesa pudo ver lo que ella realmente resentía. No mi control, mi fiabilidad. Me había convertido en el estándar que ella no podía alcanzar y la puerta que no podía franquear. Así que intentó convertir mi competencia en sospecha. Mi padre se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Miró a Valeria con una especie de disgusto atónito. Nunca lo había visto en su rostro antes. ¿Me dijiste que mi hija quería arruinarnos? ¿Me dijiste que se reunió con abogados para echarnos? ¿Me dijiste que decía que éramos lastre? Valeria comenzó a llorar entonces, pero incluso eso se sintió estratégico, demasiado tarde y demasiado pulcro. Se acercó a mi madre primero, por supuesto, pero Elena dio un paso atrás. Fue un movimiento pequeño, apenas un alejamiento, sin embargo, cambió toda la habitación. Mi madre finalmente había dejado de proteger a la persona equivocada. Mi padre le pidió a Valeria que se fuera. Ella se negó. Él lo pidió de nuevo, más fuerte esta vez. Cuando ella todavía no se movió, se aclara la garganta, llamó a mi cuñado, Tadeo, quien llegó 15 minutos después luciendo como un hombre que ya sabía que su matrimonio se había construido sobre omisiones. No montó un espectáculo. Simplemente escuchó lo suficiente, miró a su esposa largamente, y le dijo que se iban a casa. Ella se volvió hacia mí en la puerta y dijo, esto no había terminado. Le creí. Los manipuladores nunca piensan que la historia termina cuando pierden. Piensan que se vuelve injusta. En el momento en que la puerta principal se cerró, mi madre comenzó a llorar de verdad. No lágrimas dramáticas, no el tipo cuidadoso destinado a redirigir la simpatía. Era el sonido de una mujer dándose cuenta de que había ayudado a exiliar al hijo que había estado cargando su futuro. Mi padre no lloró. Me miró y dijo las palabras que había necesitado y odiado en igual medida. Me equivoqué. Dejé que alguien más me dijera quién era mi hija. Luego se sentó frente a mí como si hubiera envejecido 5 años en una hora y preguntó qué se necesitaría para arreglar lo que aún se podía arreglar. Esa era la pregunta que había estado esperando. Porque el perdón nunca iba a ser el precio. La estructura sí. No volví al acuerdo anterior. Eso habría hecho que todo lo que me hicieron pasar fuera insignificante. En cambio, les di términos, claros, legales, términos construidos para sobrevivir lágrimas, culpa e historia revisionista futura. La casa adosada de Scottsdale seguiría adelante solo bajo mi propiedad total. Ricardo y Elena Soler recibirían derechos de residencia vitalicia notariados, ocupación total, sin alquiler, sin remoción sorpresa, sin dependencia de la buena voluntad de Valeria,
y sin abrir la puerta para que ella reclamara un interés equitativo más tarde. El fideicomiso se reconstruiría con un lenguaje más limitado, activadores de auditoría automáticos y una cláusula que excluía permanentemente a cualquier miembro de la familia que intentara tergiversar para redirigir el control o el acceso. Valeria no sería simplemente eliminada del papeleo actual. Sería excluida de cualquier vía que pudiera convertir más tarde la presión emocional en apalancamiento legal. La cuenta de soporte nunca se reabriría como un pozo libre compartido. En cambio, cubriría los elementos esenciales acordados directamente a través de pagos programados que yo controlaba. Sin tarjetas, sin transferencias casuales, sin gastos misteriosos ocultos bajo la necesidad familiar. Mi padre aceptó antes de que terminara la segunda página. Mi madre lloró de nuevo cuando vio la cláusula de exclusión de Valeria, pero esta vez firmó de todos modos. 3 días después, Daniel Kessler presentó los documentos del fideicomiso revisados. 2 días después de eso, volví a ingresar la compra de la casa adosada en términos corregidos. Solo mi nombre, solo mi dinero. Mis reglas finalmente declaradas abiertamente en lugar de asumidas en silencio. Valeria se enteró de la forma en que yo quería que se enterara, a través de registros públicos y silencio. Me llamó 12 veces en una tarde. Nunca contesté. Luego vinieron los mensajes de texto. Robaste mi familia. Los envenenaste contra mí. ¿Crees que el dinero te hace poderosa? Guardé los mensajes y los envié directamente a mi abogado. Tadeo solicitó la separación 2 semanas después tras descubrir que esta no era la primera historia que ella manipulaba para obtener acceso a algo que no era suyo. Los parientes dejaron de contestarle las llamadas cuando las cronologías ya no coincidían y la simpatía ya no cuajaba. Al final del mes, la mujer que había intentado heredar mi rol estaba alquilando un pequeño apartamento sola, excluida del fideicomiso, excluida de la casa, excluida de cada estructura financiera en la que pensó que podría deslizarse una vez que yo me fuera. Mi padre hizo algo que nunca pensé que vería. Me dejó un mensaje de voz propio, y esta vez su voz tembló. Eliana, por favor, vuelve. No porque necesitemos el dinero, sino porque ahora sé lo que tiré cuando dejé que ella hablara por ti. Lo escuché una vez en mi coche fuera de la oficina de títulos después de firmar los documentos finales de propiedad. Luego miré mi nombre en el archivo y entendí algo que me tomó 34 años aprender. Ser invitada a volver no es lo mismo que pertenecer. Volví eventualmente, pero no como la hija que absorbía el daño y mantenía a todos cómodos. Volví como la mujer que escribió los términos, cerró las puertas y se aseguró de que la próxima persona que echaran no fuera nunca más yo. La venganza más limpia no es el espectáculo. Es la permanencia. Un mes después del mensaje de voz de mi padre, la casa de campo en el lago Norman finalmente se cerró. Conduje hasta allí sola la mañana después de firmar, me estacioné en el camino de grava y me quedé sentada detrás del volante durante 1 minuto completo, mirando el porche blanco, las contraventanas azules, la línea de árboles más allá de la valla trasera. Y la pequeña franja de agua visible a través de ellos como una promesa que casi podías tocar. Mi madre quería el columpio del porche. Mi padre quería el taller en el garaje separado. Yo, estúpidamente, quería que ayudarles todavía significara algo cálido y mutuo. En cambio, obtuve algo más frío y duradero. Claridad. Mis padres se mudaron ese fin de semana. No hubo celebración, ni fotos familiares, ni discurso performativo sobre nuevos comienzos, solo cajas, un camión alquilado, mi padre montando estantes en silencio, y mi madre limpiando encimeras de cocina que ya estaban limpias porque no sabía qué más hacer con las manos. Les di una carpeta que contenía su acuerdo de residencia, procedimientos de emergencia, el proceso de reembolso de medicamentos actualizado y una explicación en lenguaje sencillo de lo que significaban las nuevas reglas del fideicomiso. Mi padre leyó cada página. Mi madre preguntó 2 veces si realmente necesitaba protecciones tan estrictas. Respondí lo mismo ambas veces. Ustedes me necesitaron. Simplemente no pensaron que eso significaba se aclara la garganta que también tenían que protegerme a mí. Después de eso, ella dejó de preguntar. Pasaron semanas. Las llamadas cambiaron. En lugar de demandas frenéticas y culpa vaga, obtuve preguntas prácticas sobre servicios públicos, seguros y médicos cerca del lago. Mi padre se volvió más callado,
pero no de la manera castigadora que recordaba de la infancia. De la manera humillada de un hombre que se da cuenta de que la autoridad sin juicio es solo ruido. Se disculpó apropiadamente una noche mientras clasificábamos cubos de herramientas en el garaje. Sin discursos, sin un gran arco de redención. Dijo que yo estaba equivocada y que él eligió la historia fácil porque protegía su orgullo. Dije, lo sé. Él asintió una vez, como si eso doliera y ayudara al mismo tiempo. La disculpa de mi madre llegó más tarde porque las mujeres como ella a menudo confunden la pacificación con la inocencia. Le tomó más tiempo admitir que quedarse al margen mientras un hijo es sacrificado para mantener la calma en la sala sigue siendo una elección. Pero finalmente lo hizo. Dijo que había querido tanto creer que Gavin necesitaba protección que no había considerado que yo podría ser quien estaba siendo atacada. Esa fue la primera disculpa de ella que realmente sonó costosa. Gavin, mientras tanto, ardió rápido. Un amigo familiar mutuo me dijo que había intentado proponer una idea de negocio a dos primos y un tío. Algún plan poco formado que involucraba detallado móvil y mercancía de marca, y les pidió dinero inicial a cada uno mientras se presentaba como el hijo injustamente apartado por una hermana controladora. Nadie mordió el anzuelo. Ya había contado demasiadas versiones de la historia. En una, yo era codiciosa. En otra, inestable. En otra, vengativa porque odiaba verlo cerca de nuestros padres. Los mentirosos siempre olvidan que la consistencia es parte de la credibilidad. Para cuando intentó generar simpatía, los hechos lo habían superado. Melissa había dejado de contestar sus llamadas. Eric Sloan no quería más implicación más allá de cerrar el desastre anterior. Martín había documentado cada revisión protectora. Incluso los parientes lejanos que alguna vez compraron la actuación comenzaron a preguntar por qué cada desastre en la vida de Gavin requería el puntaje de crédito de otra persona. 3 meses después, mi madre me dijo que estaba alquilando un pequeño dúplex fuera de Untersville y trabajando horas impredecibles para la empresa de paisajismo de un amigo. Lo dijo como si quisiera que yo escuchara tragedia. Yo escuché adultez. Tenía un techo. Tenía trabajo. Tenía exactamente la cantidad de apoyo con el que una vez había argumentado que todos deberían aprender a vivir. Ninguno. Un domingo por la tarde, después de haber vivido con el nuevo acuerdo lo suficiente como para que se sintiera normal, mi padre me entregó su teléfono y dijo que había algo que yo debería escuchar. Gavin le había dejado un mensaje de voz. Estaba lleno de justicia herida al principio, luego de negociación, luego una fisura en la voz cerca del final donde la verdad finalmente se abrió paso. Dijo, papá, solo necesito que alguien me crea por una vez. Le devolví el teléfono y casi me reí de la crueldad de cuán precisamente había descrito lo que me había quitado. Mi padre borró el mensaje sin volver a reproducirlo. Nos quedamos en el garaje un segundo más de lo necesario. Luego dijo muy en voz baja, debí haberte creído antes de que costara tanto. Eso fue todo. No cinematográfico, no pulcro. Simplemente verdadero. Costó tanto. Me costó las últimas ilusiones que tenía sobre lo que el amor protege automáticamente. Les costó a mis padres la fantasía de que podían disfrutar de mi estabilidad mientras entretenían su sabotaje. Le costó a Gavin el acceso que creía merecer. Y ese fue el final que más importó. No que yo ganara la casa. No que el fideicomiso volviera a estar bajo mi control. Ni siquiera que el abogado de la familia hubiera enviado una vez un correo electrónico diciendo que teníamos un problema serio y hubiera tenido toda la razón. Lo que importaba era esto. La puerta que mi padre cerró de golpe con ese mensaje de voz no se reabrió como él esperaba. Volví, sí, pero no como la hija que podía ser despedida y luego convocada cuando los papeles salían mal. Volví como la persona que escribió las reglas esta vez. La casa está protegida. Mis padres están protegidos. El fideicomiso está bloqueado por auditoría. Mi teléfono está en silencio. Gavin no tiene ruta de entrada. Y si me preguntan si los perdono, la respuesta es más complicada de lo que le gusta a la gente. Apoyo a mis padres. Hablo con ellos. Los veo. No confío en ellos como lo hacía antes. Y eso no es amargura. Es memoria con límites.
Mi padre me dijo que no volviera. Para la mañana siguiente, había 46 llamadas perdidas y un abogado suplicándome que arreglara lo que mi ausencia había roto. Reí porque por primera vez en mi vida, la emergencia familiar ya no era mía para absorberla. Era suya para sobrevivir. Y solo lo hicieron porque yo lo permití bajo términos que ninguno de ellos controlará jamás.